Bienvenidos y bienvenidas a esta tarde de poesía. La alerta naranja por tormenta ha asustado a algunos de los fieles de la poesía, pero para eso tenemos los medios ahora y podemos grabar y podemos luego ofrecer todo lo que Faustino Lobato nos va hoy a regalar a través de las redes y a través de las ondas, y van a ser muchas personas las que compartan esta tarde desde sus casas. Nos parece también una buena manera de acceder a la poesía. Y aparte de Faustino Lobato, que es hoy la estrella invitada, el autor de En el alfabeto del tiempo, tenemos a su derecha una poeta a la que ya tenemos como de la familia. Ella hace muy poco tiempo ha publicado y ha presentado aquí su libro La leña, que recibimos con muchísimo cariño, y hoy ejerce de presentadora, que también es un bonito trabajo, el poner un pórtico a un amigo que presenta libros. Yo creo que es una de las cosas más bonitas que puede hacer un poeta también, presentar a otro poeta. Es un trabajo agradecido y bonito y amistoso. Así que nada, solamente dar la bienvenida a cada uno de vosotros y auguraros una tarde de buena poesía de la mano de nuestros dos amigos. Faustino, que viene además de lejos. De Badajoz. ¿Te parece poco? Eso para nosotros es lejos. Ya un buen viaje. Es un buen viaje. Y a Mónica, que aunque vive aquí también, se ha dado su paseo por Andalucía. Así que nada, os voy a dar la palabra a cada uno de vosotros y... Sí, yo quisiera especialmente dar las gracias a Pepa y a Juan Salguero, porque fueron los que me invitaron a venir aquí, ¿vale? Pepa es la tercera vez que vengo a la fundación. La primera vez llovía si agua tenía el cielo. Y hoy, cuando estaba almorzando en la plaza, digo, ¿verdad? Como va a ocurrir lo mismo que hace unos cuantos de años que llovió hace bastante tiempo, antes de la pandemia. Y que además presentamos un libro que era de Vitruvio. Sí, Reacción del Alba. Sí. Y bueno, pues darle las gracias tanto a Pepa como a Juan por tercera vez que me invitan a esta casa, que siempre es muy agradable. Y como no, a Mónica por haber querido ser mi embajadora esta tarde en esta historia de compartir versos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este encuentro con el poeta extremeño Faustino Lobato, que viene hasta nuestra ciudad para presentar su más reciente libro, titulado El alfabeto del tiempo. Quiero expresar antes que nada mi agradecimiento a la Fundación Caballero Bonal y especialmente a nuestra querida Pepa Parra por abrirnos de nuevo las puertas de este cálido espacio tan emblemático para todos los que desde esta tierra, visitantes eventuales o residentes, amamos el arte, la literatura y la poesía. Gracias también, por supuesto, a las personas que han decidido acompañarnos. He de decir que me siento especialmente feliz por el honor de acompañar esta tarde de primavera a nuestro poeta extremeño nacido en Almendralejo, Badajoz, al que agradezco con el corazón su confianza al elegirme para este momento. Digo un honor porque tenemos muy presente encontrarnos ante un escritor de honda y extensa trayectoria literaria, brotada desde un espíritu lírico y reflexivo al mismo tiempo, fértiles vertientes que en él se hermanan para dar lugar a un rico y nutritivo fruto poético. Y digo primavera porque es también lo que veremos brotar a lo largo de las páginas del libro que hoy presentamos aquí, en este instante pleno, Y de eso hablamos. que se nos ofrece en Jerez de la Frontera. No voy a detenerme a citar el gran número de obras del autor y antologías en las que ha participado, pues sé que es una información ante la que Faustino puede encontrarse Un tanto tímido. Sin embargo, no me resisto a nombrar títulos tan hermosos y sugestivos como Un concierto de sonido diminuto, El nombre secreto del agua
o Rehacer el alba, Memorias de un naufragio. Qué maravilla solamente los títulos. Todo ello a lo largo de un tiempo transcurrido entre 1928 y 2022, año de edición del Alfabeto del Tiempo en la editorial Ole Libros. No sé si las fechas son correctas, sí, pero no importa. es la información que he encontrado, si no tú luego no lo corriges. Nos parece también importante señalar su formación como antropólogo y teólogo, el desarrollo de su labor como profesor de filosofía en bachillerato y como docente universitario durante 14 años en la Facultad de Educación, y además su reciente paternidad, hecho que consideramos que ha debido de ser decisivo en su concepción del tiempo y de la vida, en una etapa de madurez que ya permite un hondo balance y una perspectiva más amplia de la existencia. Hablaremos de ello si nuestro autor lo desea. Y bueno, en definitiva, pues decir que todo este equipaje vital, indudablemente, creemos que subyace en su prolífica y fértil labor creadora. Pero pasamos ya, sin dilación, a introducirnos en el universo del alfabeto del tiempo. El alfabeto del tiempo. Sugestivo título que ya nos revela que nos encontramos ante un texto de búsqueda, reflexión y camino a través muy significativamente de la escritura. No solo un alfabeto, sino toda una gramática del ser. Se da en el transcurrir de las páginas de este libro, de marcado carácter testimonial e intensos momentos líricos, cuajados de emotividad y de honda reflexión, sutilmente dividido en etapas estacionales, de algún modo también gestacionales, que suponen el progresivo resurgir del sujeto lírico por medio del hallazgo de una nueva disposición del existir, de la que emana muy especialmente la poesía. Hemos de decir que su lectura se impone a cualquier comentario que podamos hacer acerca de él, pues es un texto lleno de luz en su decir, atravesado por la presencia de un certero silencio que devendrá progresivamente en espacio de plenitud y que es desvelador de una propia y exultante verdad que se revela. El concepto lineal del tiempo, aquel que llamamos cronos y nos acompaña con su dudosa virtud persecutoria, ¿es acaso una irrealidad limitante, una mera abstracción convencional que nos desvía de nuestro propio ser y con ello nos acerca al dolor, a la angustia y al abandono del sentido primero y del contenido de nuestro propio corazón? Y es ahí, desde el mismo corazón, desde el que se irá desplegando a lo largo del libro el hallazgo y la experiencia sintiente de un ritmo y un espacio distintos a esa vertiginosa línea del tiempo, a esa concepción cartesiana del fluir, que se iniciará con el pensamiento de Aristóteles y recorrerá la práctica totalidad del pensamiento occidental, hasta la llegada de las ideas revolucionarias de Hegel, de Heidegger, o ya en el siglo XX del filósofo francés Henri Bergson, que defiende el concepto de la vida como creación imprevisible de novedad y el tiempo como duda, como duración esencial del ser en esa duda, movimiento de la vida que no cesa de renovarse, y afirma además conclusivamente que el tiempo es aquello que impide que las cosas se nos den de un solo golpe. De este modo, Bergson se sitúa en ese mismo ámbito en que Faustino Lobato parece ubicar ante su hallazgo un camino de redención vital, el tempo del propio latir, frente a la existencia de ese puente siempre a punto de romperse entre la ausencia del pasado y la falacia estéril del futuro. La experiencia reveladora de la que parece emanar el desarrollo del libro es un acontecimiento dramático ocurrido en la vida del autor. Y aun pudiendo ser este un hecho anecdótico para el contenido y la evolución del texto poético, parece suponer un punto de inflexión en su existencia, determinada a partir de ahora por el descubrimiento de la música del ser, de ese propio latido
en que se halla la claridad y el silencio sentidos en plenitud, y que resulta ser un mar donde la memoria, la ausencia, el vacío, el silencio, el amor, la relación con el mundo, el instante vivido, el proceso creativo de la escritura, adquieren una nueva dimensión. Este acontecimiento fundacional, en un primer momento y desde el texto, detiene el tiempo, lo convierte en nieve, en piedra helada, en crudísimo invierno, desde el cual el sujeto lírico, el autor, toma conciencia callada de lo ocurrido, y en ella se creará una especie de crisálida que empieza a abrirse en una tenue y progresiva primavera, y no eclosiona del todo hasta la llegada de un otoño que se despliega en la tercera sección de este libro y en el que, en palabras del magnífico prólogo de José Antonio Olmedo López Amor, la única hoja que caen son las hojas del miedo y el poeta se afianza en el amor. Hasta ese instante, el clamor de ese alfabeto en el mutismo, venido del invierno, se torna acaso necesario para su renacer desde una llama oculta, siempre viva, que nos remite a ese balbuceo primero, anterior a la palabra, al que aludía María Zambrano en su obra Claros del Bosque, y desde el que el hombre y el poeta saldrán transformados y dispuestos al cenit, es decir, a ese hallado resplandor, a esa intuición sobre el claro del bosque, desde ese tiempo liberado que es Kairos. Y bueno, damos paso ahora a Faustino, que nos va a comentar. Muchísimas gracias, Mónica, por esta presentación tan mágica, tan profunda, tan esencial. Creo que las palabras de una escritora sobre la escritura siempre son mágicas. Y en este caso me ha llegado. Darte las gracias, especialmente. Y yo quiero, de alguna manera, siguiendo un poco la temática, es decir, el libro, cuando el libro, vemos el libro tiene un contenido, pero tiene un continente, algo que envuelve el libro. Pues la portada, ilustraciones de página interior. Este libro además tiene una particularidad que lleva un QR, que es un audiolibro. Todo eso que engloba la propia maquetación, los propios espacios versales, todo forma parte también, es continente, pero forma parte también de ese contenido, habla, sí. Entonces, yo quisiera empezar por el diseño de portada. Mi hijo trabaja, mi hijo tiene 9 años, y está en una academia de arte, lleva 4 años en ella, y su profesor, el director de la academia, Diego del Moral, pues es un entusiasta, sobre todo de la ilustración. Y dijo, oye, me encantaría que hicieras una ilustración y me presentó dos. Dice, no sé si estos grafitos que he hecho te servirán. A mí me encantaron. Y Olé Libro tuvo la habilidad de colocar sobre blanco lo que es un diseño de un dibujo. Y él mismo lo explica. Por eso quiero de alguna manera que vosotros oigáis. En página interior está este otro. ¿Vale? Esas son las explicaciones. Cuando tú expresas en estos relojes, uno romano y otro griego, ¿no? ¿Qué pretendiste? Pensé en un vestigio de algo que nos sirve para medir el tiempo, que son los relojes, además un vestigio antiguo, que sería un reloj romano y más antiguo aún, un reloj griego. Un artefacto inútil, que ya no tiene sentido, ha perdido el gnomo, es decir, ya no cuenta las horas, pero en este caso sí, quería expresar que, bueno, que todavía una mariposa posada en esa piedra, en ese pedrusco ya inútil, sigue marcando las horas, pero de una manera efímera, ¿no? Y con el pajarillo ese que acaba de abandonar el nido que han hecho en el hueco
esto ya es inútil, pero el tiempo sigue fluyendo, la vida sigue discurriendo, aunque no se la pueda medir, ya no se la puede capturar con ese aparato. Esa era la idea aproximadamente que yo quería expresar. Creo que coincidía con tu discurso. Perfecto, muchísimas Y nada, gracias. te lo agradezco. Y hay un QR. El QR lo ideó Alejandro Ubiro, que está ahí al fondo grabando, y es inclusivo para invidentes. Se pensó en los invidentes porque yo tengo un grupo de amigos invidentes y me dijeron, oye, ¿por qué en los libros que tú haces siempre nos mandan un marcapágina con alguna selección de poemas? Nos gustaría pues, que fuera el libro entero. Bueno, pues vamos a hacer el libro entero. Al editor, no, Antonio Alcolea, no le pareció mal, sobre todo porque era inclusivo y porque nos acercábamos a facilitar en ese mundo de la invidencia pues, un libro de poemas. No era el típico, pues, no sé. Entonces es muy interactivo porque tú te lo descargas y puedes pasar de un lado a otro. Bueno, le acompañan las introducciones de este QR, las introducciones a los capítulos, una música de alguien que yo descubrí. Primero hice la reseña de un libro suyo, porque es escritor, que es David Clavijo, que está aquí, y que le agradezco muchísimo esta tarde que esté. Me ha dado muchísima alegría encontrarlo aquí en esta sala. Y él me dijo, no puedo hacerte nada porque estoy ahora mismo preparando una cosa para la Sinfónica de Sevilla, pero tú coge lo que a ti te parezca de lo que tengo yo en YouTube, de lo que tengo en Spotify. Y entonces escogí una cosa. Y yo quisiera preguntarle, no sé, te ha dicho Alejandro cómo se hace esta historia, quisiera preguntarle a David Clavijo, ¿qué es lo que siente un escritor que además es músico, que su música esté en otro libro? Claro, entonces, pues, además yo escogí una pieza que es muy, muy interesante. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí. Pues... Vale. Ya, sí, ya se escucha. Pues, bueno, a todas las personas que hacemos o creamos algo desde cero, la primera que tenemos es que lo hacemos para nosotros. Y esa es la idea primordial porque al final matamos nuestro ego personal de poder crear algo de la nada. Pero cuando algo se hace con cariño o se hace con amor, ¿vale? Es muy difícil no tener que transmitirlo o hacer que las personas no le llegue a las personas. Cuando uno escribe poesía, está transmitiendo por lo que siente en el amor, en la náusea, la famosa náusea existencial. Y en la música pasa prácticamente lo mismo. Tú transmites, en vez de con letras, sino con corcheas, con música, transmite lo que uno siente. Y cuando eso que uno siente sabe que puede ayudar a otras personas, pues es inevitable no ponerlo encima de la mesa, ¿no? Cuando Faustino me invitó o me dijo, oye, que tengo este proyecto y quiero contar con tu música, en el primer momento me dio mucha pena no poder componer nada para él porque estaba en un proyecto que me está llevando mucho tiempo, pero me dio mucha alegría y mucho orgullo que él contara con mi música, ¿no? Yo siempre he dicho que la música es el lenguaje universal, todo el mundo la entiende, todo el mundo la hace suya cuando la escucha en función de las circunstancias personales de cada uno, ¿no? Y qué mejor manera de que mi música esté representada que en un libro de poemas. Yo que escribo poesía, mucha gente me decía, ¿por qué no pones música a tus poemas? Porque mi música es de todo el mundo. Y en este caso, esta música pues, es de Faustino. Y de Faustino y de todos los oyentes invidentes que hacen suya la poesía de Faustino, también hacen suya mi música. Entonces creo que
cuando me dio esa oportunidad me sentí súper orgulloso, súper halagado. Y bueno, en palabras de Mark Knopfler, que él decía que la música no es más que el vehículo de la poesía, pues en este caso se hace evidente, ¿no? Y para mí es un orgullo, una satisfacción y me siento súper, súper halagado de que así sea. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Pues ya está, nuestro músico gaditano que nos pone, pues no sé, unas introducciones, las introducciones del audio, del audiolibro, aparece su música. Lo podéis encontrar en Spotify y yo le estaba comentando antes, fuera de aquí, que cuando hago las tareas de casa tengo dos, los que más oigo de mi librería del Spotify, Chuck Bell y a David Clavijo, porque me tranquiliza, ¿sabes? Y sí, muchísimas gracias, David. Y quiero que escuchéis el testimonio de Quino Seular, que es un ciego que dirige una radio en Córdoba, Intimidad Radio, que hacen un programa de 2 horas de literatura, todos los miércoles, 6 a 8. Y él, cuando cogió este libro y vio que tenía este QR, este audiolibro, dijo, madre mía, qué interesante, muchísimas gracias. Y lo expresa de esta manera. En Intimidad Radio queremos presentaros este libro, el último concretamente, del escritor extremeño Faustino Lobato, en el alfabeto del tiempo de Olé Libros. Un libro que tiene un formato muy especial, porque las personas ciegas o con discapacidad visual tenemos acceso a él gracias a los poemas leídos de la voz, con la propia voz de Faustino, una música fantástica que nos va a adentrar en su poesía y nos va a hacer sentirlo. Esta es una magnífica opción para las personas que queremos acceder a la literatura, a la poesía y queremos conocerla de cerca. A través del código QR que este libro tiene, una magnífica iniciativa del escritor junto a Olé Libros, su editorial, queremos hoy mostraros el acceso de las personas que no podemos ver a la cultura, a la literatura en un paso más, en algo que ya es posible hace mucho tiempo con los audiolibros y con otra multitud de opciones posibles. Pero cada día más y más escritores se suman a esa opción. Así que desde aquí, gracias Faustino, desde el escritorio, el programa de José Miguel García de Intimidad Radio, estamos encantados de recibir cada iniciativa, cada idea y muchísimas gracias, de verdad, por acercarnos a la literatura, por ponérnosla en la mano, como yo la tengo ahora, este libro, este nuevo, el último, de Faustino, y ahora les vamos a mostrar cómo a través de su teléfono móvil, con ese código QR, pueden acceder a la voz y el recital de este magnífico poema. Muchas gracias. En el principio no existía el cronos, solo había vacío y silencio. Más tarde, los seres inventamos la lógica de contar el tiempo para la vida. Qué belleza de imágenes. Antes de empezar el recital, yo quisiera decir varias cosas que puntualicen un poco el contexto del libro. Primero, el libro es una trilogía que empieza con notas para no esconder la luz y con En el ángulo incierto del espacio. Son 3 libros. Como veis, el espacio y la luz tienen mucho que ver. En uno son pues, los elementos de la luz, sobre todo de la luz que a mí me emociona, que es la de Badajoz desapareciendo por el Alentejo portugués. Desde el balcón de mi casa veo cómo baja el sol y se adentra en las tierras de Camões. Para mí es una gozada cuando escribí este libro y bueno, tiene unas introducciones bilingües, que antes les comentaba a Mónica, y en portugués, y español y portugués, porque creo que el portugués es la lengua también muy cercana
donde yo vivo. Y yo no puedo renegar de algo que está dentro de mis propias raíces. Y después en el ángulo incierto del espacio, donde juego con los elementos, pues no sé, los espacios, con lo sensual, con los sentidos, con el sonido, con el olor, con el tacto, importantísimo. Y del tiempo, tengo que decir una cosa importante. No es la primera vez que yo hablo del tiempo. El tiempo para mí fue ya de por sí, en el momento en que nace Rodrigo, mi hijo, hace 9 años, fue un antes y un después. El tiempo se empieza a descomponer y ya no hay prisa, sino que otra forma de vivirlo. El tiempo aparece en muchos momentos, como una preocupación. Después empieza a ser como una ocupación, tengo que decirlo. Y en del alfabeto del tiempo es una tensión entre lo que es el tiempo lineal, el cronos, y el tiempo, el instante, que estamos viviendo ahora mismo aquí, maravillosamente, porque estamos disfrutando mínimamente de lo que estamos hablando y compartiendo, que es el kairos. El kairos, que algunos dicen, bueno, es como el carpe diem. No, el kairos para el mundo griego es la certeza de estar viviendo aquello con intensidad. Tan así, que muchas veces decimos, uy, fíjate, sí, pero bueno, que hemos estado hablando 1 hora, pero hemos disfrutado, como si fuera un segundo, como si fuera un instante. Ese es el kairos. Pero el kairos genera además silencio, provoca una realidad interior profunda. Lo vamos a ir descubriendo como una especie de lectura, ¿no?, que vamos a ir haciendo, en la que vamos a dialogar sobre esto, en la que tú me puedes ir preguntando sencillamente, ¿no?, el alfabeto del tiempo, ¿vale? Entonces, empezamos con el primer capítulo, que se llama así, la vertical de los días. Es decir, es como introducirlo en una pregunta. Si en realidad, es la pregunta que yo me hacía, ¿no? No hemos inventado el tiempo, la lógica del tiempo. Algo así como para convencernos de que sí hicimos. Esa era mi pregunta. Y lo voy desgranando a través de los versos. Entonces, hay un primer poema que empieza así, revelándose en el verso de las cosas. Entre mis afanes se revela la mentira del tiempo y surge la piel del poema que reclama el coro de los gritos agolpados en las manos. Después, con el dolor de podar palabras, llega el delirio de las musas. Maravilloso enredo. En esta apuntada primavera que me conduce a saborear los versos deteniendo la falacia del tiempo. Faustino, si tú me lo permites, pues voy a ir... Sí. Voy a ir planteándote cuestiones, ¿no?, a partir de los poemas de los que tú hagas lectura, y en este caso, ¿no?, pues nos hablas de la creación poética como vía de conocimiento, como hallazgo, como proceso. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿por qué escribir poesía para hablar de la poesía? Quizá es una manera de buscar o de comprender la esencia de la poesía. ¿Qué es la poesía? ¿Qué lugar ocupa en la existencia, en tu vida cotidiana, en tu ser? Pero sobre todo eso, ¿no? ¿Por qué hablar de la poesía? Hablar de la poesía, ¿verdad? La poesía es como muy vital. Es como el poeta se encuentra como un pez en el agua. La poesía es como ese agua que rodea. Incluso a veces yo llego a pensar que estamos como continuamente naciendo cada vez que estamos escribiendo poesía. Entonces se volvemos como una especie de útero lírico, ¿no?, que nos va dejando crecer hasta que de pronto sale el poema. Es así, nace el poema. Entonces, un día me pregunté que hablar de la poesía haciendo un poema era lo más sencillo para comentarle a alguien, porque claro, explicar un poema como que es complicado, muy aburrido, es como explicar un chiste. Tú cuentas el chiste, la gente se ríe, pero ya no lo explicas, ¿no? Tú haces un poema, lo recitas, pero después ya no lo explicas. Pues sencillamente era eso. Digo, si yo mientras que estoy diciendo cómo es ese taller íntimo de trabajar el poema, los versos, hago el poema, pues a lo mejor resulta. Y eso es. Yo creo que te estoy contestando a las dos cuestiones que me planteas. Sí.
Y es muy esencial. Te hablo de nacer junto con el poema. Uno nace, cada vez que escribe uno crece con el propio poema, que a veces tienes que recortar, tienes que morir muchas veces, cuando estás quitando elementos que no convienen en los poemas. Y importantísimo, ¿no? Cuando todas esas podas que sufre el poema, las podas las sufres tú también. Claro. Porque es como un hijo que tú estás de alguna manera como cuidando, ¿no? Como una planta. Claro. Le vas cortando las ramitas que no sirven, el adjetivo innecesario, las asonancias, a veces tercas que se meten ahí. Realmente es. Sí, en definitiva uno es con la poesía, ¿no? Por eso en este poema, ¿no? que habla precisamente de eso, de lo que es hacer un poema. O sea, revela la mentira del tiempo, pues esto es la piel del poema. Surge la piel del poema. Surge la preocupación que yo tengo justamente ahí. Y reclama, está gritando, ¿no? Cuando lo estoy escribiendo, pues lo estoy escribiendo, ¿vale? Entonces, el dolor de podar palabras. De ser con eso, ¿no? Claro. Eso es. De ser ahí, ¿no? Tú sabes perfectamente que claro, no te lleva, tú haces un poema, viene una idea y de pronto tú lo dejas ahí, no sabes dónde va a acabar. Totalmente. Y cuando ya lo tienes hecho, te puede salir en un momento, pero generalmente no. Lo dejas, lo reposas y así puede pasar 3 años. ¿No? Y esta cosa mágica, además de que el tiempo va haciendo su parte en el poema, ¿no? Porque Efectivamente. cuando uno vuelve a un poema que ha escrito hace un tiempo, resulta que uno lo redescubre e incluso encuentra cosas que no había visto en el momento de la creación. Lo descubres como nuevo, como si fuera ajeno, claro, como si fuera otro. Y en esa objetividad es donde empieza uno a descubrir lo que le sobra o lo que le falta. Ahí va, ahí donde se despeja un poco, ¿no?, la bruma y uno puede mirar con claridad, ¿no? Y muchas veces te coge en el momento nocturno de altas horas de la madrugada o te levantas de la cabeza. Madre mía, sí, ya sé qué palabra era la que le faltaba, o ya sé qué coma tengo que poner en este verso para que realmente funcione. Así. Igual es aburrido lo que estoy diciendo, pero me parece como muy vital. Es como nuestra propia vida, un poema como nuestra propia vida. Claro. El ser y cómo en la vida van cayendo las cosas, ¿no? Por el poema también caen, ¿no? Efectivamente. El segundo capítulo para mí es como muy interesante porque es como llegar en el libro, es decir, somos parientes y somos sueños, ¿no? Es como el refugio, es decir, cuando uno entra en el verso para mirar con bondad ese supuesto engaño del tiempo. Es decir, las cosas a veces más absurdas, más brutas, más violentas, se suavizan con los versos, se suavizan o incluso se subrayan, sobre todo en los versos sociales, se subrayan, se gritan. Bueno, pues aquí, en este capítulo, es decir, hay tanto elemento de paréntesis que tengo que ir guardando, tantos elementos de sueño. Y hay un poema aquí que dice, se hace eterno en la presencia de lo que amamos. Dice, si este instante fuera eterno, me gustaría que fueras tanto rodado en un río interior para conocerte, en el mundo de las palabras, el soporte de los dolores, hombro donde reposar de los cansancios. Serías aquello que nunca escribí, el sonido de los mensajes, los secretos inconfesos. Si este instante fuera eterno, serías la musa para encontrarte en el centro de lo inmortal y reconocerte en el rostro de los versos. Serías el mismo poema, transparente, limpio, sencillo. ¿Y por qué así del instante, Faustino? ¿Por qué la eternidad? ¿Por qué necesitamos? Me pregunto contigo, ¿no? ¿Por qué necesitamos, por qué anhelamos la eternidad? ¿Qué nos ofrece? ¿Qué es lo que perseguimos cuando queremos asir un instante? Mira, el hombre está hecho no precisamente para morir, sino para apreciar la vida. La muerte es como si fuera un fracaso del ser humano. Pero la muerte también es el umbral que uno tiene que afrontar
para afrontar otras situaciones. Morir. Estamos muriéndonos continuamente. ¿Vale? Nuestra muerte continua. Y creo que es muy importante superar ese dolor. Y lo eterno es precisamente esa realidad que el ser humano está continuamente anhelando. Ser eterno. Ser eterno en lo que escribe, que lo sigan leyendo siempre. Ser eterno en el hijo que tiene o en la hija que tiene. Ser eterno en los alumnos a los que enseña. Ser eterno, es decir, dejar la huella, es decir, esa pisada continua. Y lo expreso a través del poema porque es precisamente el deseo más noble que tiene el hombre. Yo vivo y quiero seguir viviendo porque esto es lo que conozco. Lo otro no lo conozco. Lo otro me genera mucha incertidumbre. Y por eso lo expreso aquí, ¿no? Por eso intento de alguna manera indicar ese momento que antes expresaba en el poema y que está aquí. Si este instante fuera eterno, sería la musa para encontrarte. Claro. Y de alguna manera también quizá el anhelo de eternidad es un agradecimiento a la vida, ¿no? Quizá. Claro. El anhelar la eternidad, uno sabe que va a morir. Claro. Porque, fíjate tú, yo tengo 71 años y me queda menos tiempo de vida de lo que ya he vivido. Por genética. Por lo tanto, mi tiempo lo tengo que aprovechar minuto a minuto. Claro. Hasta la sorpresa, hasta los disgustos. Todo hay que disfrutarlo. Un disgusto no se disfruta. Un disgusto se vive con una cierta tensión sobre todo, ¿no? Pero cuando superas todo eso, superas incluso hasta el beneficio, ¿no?, de los aciertos, cuando lo superas todo, te vas encontrando que has crecido. No sé hacia dónde, pero has crecido internamente. Y eso es lo eterno. Ese crecimiento interno, ese silencio interno que está muy latente en el libro. El libro es justamente luchar contra un tiempo que pasa cronológicamente, cronos, y que se vive para el instante, el kairos. Ahí está ese puntito de eternidad del que hablamos. En el detenerlo, ¿no? En el detenerlo, a veces no sabemos detenerlo, ¿no? Y disfrutar, pero bueno, si lo hacemos, lo hemos disfrutado. El siguiente capítulo me parece que es muy así, somos paréntesis. Bueno, es un poema de este mismo capítulo, y dice así el poema: el tiempo se escapa por las aceras. Yo soy un paseante empedernido. Tengo que hacer casi que 1 hora y media, 2 horas de paseo para que el azúcar, mi diabetes, se mantenga. Y un día hice un poema a ese paseo. Entonces, el tiempo se escapa por las aceras, se atrena en la huella del recuerdo, se va con la prisa de la mañana, se frena en el regalo de tu sueño. El tiempo se deshace entre luces, ruidos y monosílabos del color de este ángel que nos nombra. El tiempo deja de existir en la memoria de la casa y en los gestos de perdón. El tiempo se disfraza de imagen sin hogar, en transeúnte perdido. Es como una letra en la pared, la espera del autobús o un beso improvisado, el arreglo del ascensor, la nota del cartero. El tiempo, fugaz, como un juego de versos, incierto, como un poema por terminar. El tiempo, el maldito tiempo, huye, se desbarata, se oculta, desaparece y juega a ser, porque somos eso, paréntesis, sueños. Qué bello. Qué bello. Y podríamos decir a partir de esa frase, ¿no?, de somos paréntesis, que de alguna manera somos lo que se aísla del tiempo. Somos lo que estamos viviendo. Somos lo que estamos viviendo. Es la pura esencialidad de la existencia. Somos lo que hemos sido, pero somos fundamentalmente lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo.
ese paréntesis, que no es una campana que nos aísla, sino el paréntesis es sabernos detener, saber mirar de frente la propia realidad. La propia realidad. Si sabemos mirar de frente la propia realidad, sabemos mirar de frente también las realidades de aquellos que nos rodean. Uno no tiene que pretender llegar a mucha gente, sino llegar a ti mismo. Después llegarás a las personas. Así es. Con eso quiero decir lo del paréntesis. Claro. Sí, ese espacio de detenimiento, ¿no? En el que ahí ya se puede dar todo, ¿no? Efectivamente. Muy bonita esa imagen, ¿no? En el siguiente capítulo, en las torpezas, es porque muchas veces uno arrastra como ciertos elementos torpes, que no sé, son los momentos vividos y lo que les ha aprovechado lo mejor. Madre mía, si yo volviera a vivir, pues si yo volviera a vivir repetiría las mismas torpezas que he hecho, seguro, porque, bueno, está ahí en el futurible, ¿no? Pues son las tuyas. Claro, que son las mías, y cada uno lo dice muchas veces. Si yo volviera a vivir, no. Lo importante es haber vivido eso, haber apretado ese vacío de las horas, ese descubrir el color de la existencia. Y hay aquí un poema, a pesar del vacío de las horas. Nunca ha sido tan triste el día, nunca, como ahora cuando la palabra rueda en el vacío de tu vida. Un muro impide descifrar tu rostro. Frágiles vocales, mezcladas con pronombres y abreviados verbos, componen los renglones perdidos de esta declaración de la angustia. Nunca como hoy llegó tan temprano la noche, aunque la luz arrope los vértices de las cosas sin antes. Maravilloso, este es de mis poemas preferidos, Faustino. Y además cuando voy a remitirme aquí, porque hay palabras literales que quiero mantener, aquí volvemos a la reflexión metapoética, ¿no? De alguna manera también. Sí. Y sentimos y esto es lo que quería repetir literalmente, esa palabra que rueda en el vacío de tu vida, como si fuese una bola de barro entre las manos buscadoras del poeta, ¿no? Que se adentra con su corazón y pensamiento en el sueño de las hipotéticas formas que de ellas pueden derivarse frente a la declaración de tu exilio y de tu angustia, ¿no? Y entonces, a mí se me vino a la memoria esta cita de Martin Heidegger, ¿no? Del filósofo alemán, que decía, en Cartas sobre el humanismo, que decía: el lenguaje es la casa del ser. En su hogar habita el hombre. Los que piensan y los que creen con las palabras, con las palabras, son los guardianes de este hogar. Pero ya fíjate lo que más esencialmente remitirse a esa primera parte de la cita. El lenguaje es la casa del ser. En su hogar habita el hombre. ¿Qué piensas tú? ¿Qué opinas sobre esta palabra? Pienso lo siguiente, somos palabras reencarnando continuamente una forma de expresión. Nos comunicamos con palabras, respondemos con palabras, entramos dentro de un lenguaje que nos lleva a sufrir o que nos lleva a alegrarnos, a compartir elementos. Y la palabra siempre es el vehículo a través del cual nos sentimos en nosotros. La pluralidad, ¿no? No somos seres únicos, somos uno más dentro de la grandeza de los seres humanos. Por eso, el entrar ahí, en este juego, ¿no? de la palabra, ¿no? Estoy haciendo un poema, es decir, las vocales, todas forman frases, todas forman elementos de comunicación. Y cuando tú decías, es verdad, es la casa. Una palabra, las palabras que pronunciamos, conforman nuestro hogar. Claro, con esa bola, ¿no? que rueda en el vacío. Efectivamente, ahí está. Esa bola de barro, ¿no? Ahí está. Es decir, hermosísima esa imagen. Sí, lo que escribimos y los que no escriben saben perfectamente que la palabra es justamente aquello que le provoca el seguir viviendo. ¿Cuántas veces tengo que comunicar, tengo que decirle, se me olvidó comunicarle, se me olvidó decirle, estoy diciéndole, estoy comunicándole? Fíjate tú qué palabra tan interesante me llegó. Es decir, siempre estamos ahí, en ese elemento, y configura nuestra forma de transmitir, nuestra forma de comunicar. Claro. Es como esa
ese juego de matices, ¿no? Totalmente. Que al final en la vida... De colores estamos como pintando un cuadro, ¿no? Claro. Estamos poniéndole como notas a un pentagrama, que ahora que tenemos aquí a David con nosotros, ¿no? Estamos poniendo notas, ¿no? Pitágoras se sentiría gustísimo porque lo expresaría: el universo está cantando, el universo está diciendo cosas, los números hablan de elementos, pues es verdad, nos configuran, forman nuestro hogar, la palabra, así es. Sí. Y cuando no llega, sentimos cuando dice alguien: estoy escribiendo algo, pero no me sale. Bueno, no hay que forzar. Pero fíjate, ¿no?, que esa sensación, claro, que es muy hermoso este poema porque refleja muy bien eso, ¿no? Esa sensación de vacío, de desprotección, de estar fuera del propio hogar, de desnudo, ¿no? Sí, sí. Que al final, pues bueno, viene a hacer referencia a eso, ¿no? A la casa que... Y cuando llega, uno se siente como relajado. Claro. Sí, y lo abandona, porque eso es justamente, ya vivo, ya no hace falta. Ya vivo y ya muero. Y ya muero. Ya vivo y ya muero. Avanzamos por no cansar a nuestro contertulio que están aquí, ¿no? Hay un capítulo, el capítulo 4, que es como el meollo del libro, que es el silencio del Kairos. Yo antes os decía que cuando uno vive esos instantes, en los que estamos disfrutando, viviendo, uno hace un silencio interior. Inexcusablemente, uno hace silencio. Aunque esté hablando, está haciendo un silencio interior. Y no porque esté pensando qué es lo que le tiene que contestar o qué es lo que le está diciendo el otro, sino porque hay eso, una manera de disfrutar, de llenarse. Y hay un poema aquí para apreciar lo que fue. Qué bonito. Y cojo una cita de José Emilio Pacheco que dice: mi único tema es lo que ya no está. Solo parezco hablar de lo perdido. Solo parezco hablar de lo perdido. A mí aquello me llamó mucho la atención y lo puse como cabecera introductoria a este poema. Y digo: sí, no me importa recordar lo que no está y se perdió en la ácida nebulosa de los días. Aquello que fue vital, ahora envuelto en papeles de strass. Cuánto empeño puse en aquello que creía que era el soporte de la vida, ahora sepultado, revestido por estos pensamientos en la noche. En esta liturgia nocturna, siento el pasado no como una pérdida, sino como el éxodos de lo que soy. Lo que fue está en lo que vivo. Qué bueno, lo que fue está en lo que vivo. Sí, termino con ese aforismo, ¿no? Claro, y a mí ese aforismo me lleva a preguntarte, ¿qué espacio, qué valor tiene la ausencia y la memoria en el Kairos, en el espacio del Kairos? ¿Quién es la ausencia y quién es la memoria dentro de ese espacio en el que uno guarda silencio? Al final lo definen, ¿no? Sí. Con ese poema. Lo que fue está en lo que vivo. Sí. Pero bueno, sí. Lo que fue está en lo que vivo. Porque uno es lo que ha vivido. Uno no reniega de esas cosas que configuran, que conforman su propia persona. Uno no crece porque sí, uno no sabe porque sí, uno sabe porque alguien se lo enseñó, uno vive porque su madre lo parió. Es decir, uno es pues lo que ha sido. Todo configura lo que en este momento estamos siendo. Renegar de nuestra vida pasada es tan estúpido, tan inútil, que es como despreciarnos a nosotros, claro, en el momento presente. Y crea un gran vacío. Claro, Y por eso, en ese silencio del Kairos, uno llega a sentir que tú eres importante, con todo lo que tú tienes, hasta con las limitaciones. Claro. Precisamente con las limitaciones es como mejor se saborea las cosas, porque uno no es Dios. Uno es una gota dentro de un océano de seres. Ahí está. Claro. Por lo tanto, ahí está la respuesta. a la pregunta. En ese verso, bueno, lo que fue está en lo que vivo, ahí está. Sí. Ahí está. Porque alguien me preguntó: oye, ¿y tú qué? Porque yo fui durante un montón de tiempo, fui cura. Yo terminé me separé de la institución eclesiástica en un momento determinado y dije: hasta aquí he llegado.
razones que, obvias que ahora mismo excuso decir, ¿no? Y a mí ese pozo de evidencia en una barriada de lo más lumpe de Badajoz durante 14 años, donde a veces la fuerza me fallaba, pero vivir de frente a prostitutas, frente a familias desestructuradas, con una concepción de la vida de lo mínimo, pero que era solemne. A mí eso me enseñó muchísimo. Yo me acuerdo que durante ese tiempo, ahora está el Corte Inglés, antes estaba pues Galerías Preciadas. Me decía mi madre, hijo, no te has comprado, tienes los pantalones que se te caen. Y digo, pues no sé, no me he dado cuenta, pero que como que lo de vestir o lo de lucir era una cosa secundaria. Lo primero estaba en esa... Entonces, ese regalo que los que no salen en la fotografía, que son los pobres, ¿no?, me dieron durante un tiempo, está aquí, es una riqueza. Claro. Por lo tanto, siempre lo expresaré. Lo que fue está en lo que vivo. Y lo que vivo ahora mismo pues, está dentro de esa generosidad de compartir palabras, de compartir este regalo de la poesía, de compartir con los amigos, de vivir el Kairos. Justamente. Esos son los silencios los que te hacen decir, oye, espérate. Claro. Incluso que lo ausente da sentido a lo que hoy es. Claro. Alguien me dijo, oye, pero si tú te manifiestas agnóstico, claro, me enseñó que tengo otra forma de creer, una manera distinta de creer. No es qué creo, sino cómo creo. Entonces me planteaba eso. Son esos silencios del Cairo, son momentos, ¿no?, que ya superas todo, ¿no? Superas los disgustos aceptándolos. Y así, soy lo que fui. Qué importante. Sin más. Sí. Y vamos terminando porque... El último capítulo se llama así, esta herida del tiempo. ¿Por qué huir del tiempo? Esa es la pregunta que yo me hacía. ¿Por qué huir del tiempo? Si el tiempo contigo comenzar. Hay un poema que dice así, ¿por qué huyo del tiempo? Intentando cambiar el mundo a golpe de utopía. Nadie pide nada, más allá del deseo de ser vuelo. ¿Hasta cuándo mi empeño de renacer, si el vértigo de la muerte es la certeza que intento olvidar en la cara oculta del alma? ¿Hasta cuándo? Quizá para permitirse renacer, para encontrar sentido a la muerte, la infinitud de lo cíclico. Sí, fíjate tú que no me lo había planteado nunca así. Buscarle sentido a la muerte. Yo digo que la muerte es como una especie como de falla, ¿no?, en el ser humano. Pero al final no es una falla, es parte de esa humanidad que tiene que nacer, vivir y morir. Es como un ciclo. Probablemente vaya una energía que se recoge de ti. Hay un poema aquí que en mi testamento vital que me dijeron, ¿por qué pusiste ese testamento vital? Yo lo voy dejando por todos los rincones de mi casa. Pero digo, esta vez quiero ponerlo en un libro, en el alfabeto del tiempo. Si tú me permites, yo lo leo, ¿no? Es el testamento vital, a ver si lo encuentro. Sí. Aquí, la 127. en la página 127 dice, cuando cierre los ojos a la luz y mi boca no sonría a las palabras, ni mis manos sientan el calor de las cosas, y que el momento que mi carne sea el gesto del pasado y la nada se adueñe de mi cuerpo, no lloréis, saltad de alegría por los momentos vividos. Cuando sea alimento de las llamas, no os vistáis de luto, ni con trajes elegantes. Repartid mis cenizas con la ropa del diario, en el instante que derraméis las partículas de mi vacío, el color gris de la energía. Hacedlo en aquel lugar donde el río enamora con sus aguas al barro y el tiempo
parece detenerse. Cuando salude al atardecer de los sueños, no leáis ningún recordatorio, porque estaré en ese punto donde la vida se funde con el abecedario de las horas. En el instante que la muerte tome hasta la última nota de mis entrañas, dejad que la naturaleza me devuelva las vocales que viste mis versos. Cuando el verbo me dé forma y siga en la memoria de los que me amáis, mantened silencio para que la muerte me devuelva al lugar de partida. En el momento de leer estas palabras, permaneciendo en la intimidad que cada uno reservó para mí, viviré de nuevo, sine die, eternamente. Maravilloso. Además, yo creo que este poema esencializa todo el contenido del libro. Pues sí. Sí. Para mí hay dos momentos supremos, ¿no? En este poema. Uno dice: en el instante que derramé las partículas de mi vacío, el color gris de la energía, hacedlo en aquel lugar donde el río enamora con sus aguas al barro y el tiempo parece detenerse. El Kairos, ¿no? Sí, es el Kairos. Ciertamente el río que yo vivo es el Guadiana. Si viviera en Sevilla sería el Guadalquivir, pero el río se convierte en una imagen lírica de algo que fluye, de algo donde uno va. Es como la propia vida, y la vida no se detiene con la muerte, sigue fluyendo, sigue la energía, sigue repartiéndose. Pues ya está, yo no sé. Creo que sí. Sí. Y luego aquí, ¿no? Dice, remitiéndonos, ¿no?, a la importancia de la palabra como parte del ser o como el ser mismo. Cuando el verbo me dé forma y siga en la memoria de los que me amáis, mantener silencio para que la muerte me devuelva al lugar de partida. Qué hermoso, ¿no? Que al final, pues, con las propias palabras uno se queda para siempre, ¿no? Y uno es, ¿no?, ahí siempre. Pues, bonito, un lujazo. Muchísimas gracias. De libro, de compañía. Sí. Creo que todos los que estamos aquí, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, estamos aquí, pues lo podéis hacer. Claro. Yo tengo la cartera abierta para repartir. No, es que me estaba acordando de la frase maravillosa de uno de los libros de Caballero Bonal: somos el tiempo que nos queda. Sí, efectivamente. Y bueno, que usted es agnóstico, pero también creo que cree en Dios, ¿no? Por lo que he visto que... Claro, el agnosticismo no es un ateísmo. Ya, es una... no sabe bien... Sí, el agnóstico es esa especie de decir, ¿cómo estoy viviendo esto? La pregunta. Claro. Porque no es lo que me da una institución, no es lo que me recita, es lo que nace de mí en un momento determinado, y de pronto las imágenes que configuran mi propia intimidad son imágenes distintas a las que antes pues, igual predicaba. Claro, que sería como tradición, como cuando usted vivió, quizá le marcara eso de una manera negativa, que le hiciera pensar así. No, yo tengo que decir que yo he vivido de una manera muy positiva. De hecho, el haber sido cura me permitió estar entre los pobres, por ejemplo, ¿no? O el haber sido conscientemente cristiano me permitió vivir con personas de una humanidad increíble, y me enseñaron muchísimo. Por eso no reniego de nada de lo que he vivido. Ahora lo vivo de otra manera. Y respeto tremendamente que otros sigan viviendo aquello que yo viví en un momento determinado. Lo respeto tanto que incluso los aplaudo, porque se mantienen fieles ahí. Yo no es que sea infiel ni nada, sencillamente es que he pasado la página a otro lado y la página continúa, todo fluye en ese sentido, ¿no? Y entonces es la casa como que se amplía, ¿no? Y la casa tiene muchos habitáculos, y estoy dentro de uno de esos habitáculos compartiéndolo con otro, no más. Vamos a dar por finalizado este paréntesis, porque esto sí que ha sido creo que me oyen, un paréntesis, un kairos, ¿no?, dentro de la vida cotidiana. Hoy hemos puesto ese paréntesis y hemos vivido dentro de la poesía, dentro de la palabra, hemos disfrutado.
a la vez hoy se va a quedar como una pequeña burbuja que va flotando como esa mariposa y va a llegar a muchísimas personas que van a oírte. Y muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí, muchísimas gracias a todos vosotros y ya sabéis que esta es vuestra casa. La casa de la Las libreras que están ahí fuera, sí. están dispuestas a vender